Bien, vamos a ver cómo podemos resolver este ejercicio 13 en el que tenemos tres cargas. Una carga Q1 situada en el punto menos 3,0, una carga Q2 situada en el punto 3,0, vamos a representarlas. Entonces tendríamos una carga considerada positiva Q1 dibujada en este punto, 3,0, menos 3,0, perdón, y otra carga que vamos a representar en el 3,0. Entonces, esta sería la carga que está situada en A, este sería el punto A, que sería menos 3,0, y aquí tendríamos el punto B, perdón, 3,0. Ambas cargas son de 2 por 10 elevado a menos 6 coulombs. Y después tenemos una carga Q3 que está situada en el 0,5. Supongamos que ese punto está ahí. Esta es nuestra carga Q3. Bien, nos piden que calculemos el valor de la carga Q3 para que el campo en el punto 0,3 sea nulo. Entonces, el punto 0,3 sería este punto de aquí. Sería el punto 0,3. Vamos a poner punto 0,3 ahí y vamos a trabajar un poquito vectorialmente. Un poquito. Con la representación de vectores veremos que va a ser suficiente. Punto 0,3. Bien. Entonces, ¿qué pasará con la carga que tenemos, las cargas que tenemos en A y en B? Que ejercerán un campo a su alrededor. Ya hemos visto cómo afectará el campo en una región en el espacio que está cercana de ellas. Entonces, sobre el punto 0,3 tendremos una intensidad de campo generada por la carga que está en A en este sentido. Vamos a representarla en azul. Bien, ¿qué pasará con la carga que tenemos en B, en 3,0? Bueno, pues que sucederá lo mismo. Tendremos una intensidad de campo también que irá dirigida, en este caso, hacia arriba y hacia la izquierda. ¿Vale? ¿Qué va a suceder con estas dos intensidades de campo? En principio, a priori, no sabemos cuánto vale cada una. Sí que podemos llamar que esta es la intensidad de campo que crea la carga 1. Bien. Esta de aquí sería la intensidad de campo que crea la carga 1. Y aquí tendríamos la intensidad de campo que crea la carga 2. ¿Qué va a pasar con estas intensidades de campo? Que, como las cargas son iguales y la distancia es la misma, van a ser iguales en módulo. ¿Cómo podemos calcular las componentes? Bueno, pues tendremos que calcular el ángulo que están formando con el eje Y. Entonces, representamos la línea que las une. Bien, y vamos a medir un poquito. Entonces, si sabemos que esto es el punto 0,3, sabemos que la distancia que hay desde el origen hasta aquí es 3, evidentemente. Y lo mismo nos va a suceder desde el origen hasta el punto A. Esa distancia es 3. Entonces vamos a poder averiguar cuánto vale la distancia que hay desde la carga hasta el punto en el que queremos estudiar el campo. Sería la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Vamos a escribir raíz cuadrada, 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esa raíz nos dará, después veremos que 18. Entonces sabremos que D va a ser la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, lo escribimos, 3 cuadrado más otro 3 al cuadrado. 9 más 9, raíz de 18. Vale, no vamos a calcular este valor, simplemente vamos a dejarlo indicado como raíz de 18. Y después usaremos la expresión de la intensidad de campo. Vale, ¿cuál es el ángulo que tenemos aquí? Como el seno y el coseno son iguales, el único ángulo que verifica que el seno y el coseno sean iguales es el ángulo de 45 grados. Entonces, aquí tendremos un ángulo de 45. Con lo cual, ¿qué tendremos que hacer para obtener que la intensidad de campo en el punto 0,3 sea nulo? Pues necesitaremos que la carga Q3 ejerza una intensidad de campo hacia abajo. Así, dirigida hacia abajo. Y que sea igual a la suma de las otras dos. Entonces tendrá que ser igual a la suma de las intensidades de campo que van dirigidas en el eje Y de E1 y E2. ¿Qué pasará con las componentes X? La componente X de 1 y X de 2 las representamos con una línea discontinua y vamos a ver que se anulan. Tendremos, esta sería la componente X de 1, esta sería la componente X de 2, como la carga es la misma y la distancia es la misma, estas componentes se van a anular. Con lo cual estas componentes las podremos tachar. ¿Y con qué nos quedaremos? Solo con las componentes Y. Entonces, lo que nos resultará al final es la componente Y. ¿Qué tendremos para la intensidad de campo? Vamos a representar uno de ellos y nos vamos a la calculadora. La intensidad de campo que crea la carga 1, la componente Y, que es la que nos interesa, porque la componente X ya sabemos que es 0. Será igual a la constante de Coulomb
¿vale? K, o 1 partido por 4 pi epsilon sub 0. Por la carga que la crea, que es de 2 por 10 elevado a menos 6 coulombios. 2 microcoulomb. Partido por la distancia al cuadrado. ¿Pero cuál es la distancia? 18, raíz de 18. Entonces la distancia al cuadrado será 18 y las unidades de esta distancia al cuadrado serán metros cuadrados. Bien, ¿esto es la componente y? No. Esto sería si estuviese en la misma línea y no hubiese un ángulo que formar. Entonces, lo que queremos es obtener esta componente y. Habrá que multiplicar la componente y por el seno del ángulo que forman. Por el seno de 45. Entonces, tendremos ya la componente I de la intensidad de campo que crea la carga 1. ¿Cómo será la intensidad de campo que crea la carga 2? Igual, la componente I va a ser exactamente igual, porque también irá dirigida hacia arriba, con lo cual después solo tendremos que igualarlo a la componente I de que crea la carga que está en Q3. La carga Q3, perdón, que está en el punto 0,5. Bien, entonces con todo esto nos vamos a la calculadora a resolverlo. Vamos allá. Vale. Vamos a la calculadora y vamos a generar primero cuál es la componente I de la intensidad de campo que crea la carga 1. 1 I. Bien, va a ser igual que la componente que crea la carga 2. Será la constante de Coulomb barra baja cc por raya de fracción. Vamos a escribir la carga que crea el campo. 2 exponencial menos 6, 2 microcoulombios. Recordad que se escribe Coule en la calculadora, aunque tengamos barra baja, aunque sería C mayúscula la unidad del sistema internacional. Bien, entonces tenemos que dividirlo, ya lo hemos visto, d al cuadrado, si d es raíz de 18, d al cuadrado será 18 metros cuadrados. Y multiplicado por el seno. Pues vamos allá, 18 metro cuadrado, y lo multiplicamos por el seno de 45 grados. Vale, 45 grados. Y ahí la tenemos en newton partido por coulombio. ¿De acuerdo? Vale, entonces sabemos que E2i será exactamente igual. Entonces, no haría falta copiarlo, lo voy a copiar igual. Bien, tenemos los dos iguales. ¿Qué es lo que tenemos que resolver? Obtener cuál será el valor de la carga Q3. Entonces, si sumamos E1i, que las tenemos aquí, más E2i, tendrá que ser igual a la carga que crea, a la intensidad de campo que crea la carga que está en el punto 0,5. Bien, entonces no sabemos cuál es su valor, le voy a llamar Q3. ¿Y cuál es la distancia? Eso sí que lo sabemos. Sabemos que la distancia que hay desde aquí hasta aquí son 2, porque pasamos del punto 0,3, que es donde queremos calcularlo, a donde está situada esa carga 3, que es 0,5. Del 5 al 3, 2. Con lo cual escribimos la distancia al cuadrado. 2 metros y lo elevamos al cuadrado. Bien, y solo nos queda que la calculadora nos dé el valor de Q3, que sería este. Bien, y con esto lo tenemos todo. Vamos a ir a la otra vista y lo dejamos un momento para que podáis comprobarlo. ¿Vale? Intensidad de campo que crea la carga 1 con el seno del ángulo porque es vertical. Intensidad del campo que crea la carga 2 también con el seno. Y la suma de esas dos tiene que ser igual a la intensidad de campo que crea la otra. Entonces, la componente I de la intensidad de campo 2 y la componente I de la intensidad de campo 1, que irían dirigidas verticalmente hacia arriba, tiene que compensarse con la intensidad de campo que genera Q3. Con lo cual tendríamos que esa Q3 vale 0,63 microcoulombios. Y con esto lo hemos finalizado.